Los pasillos del supermercado brillaban con cálidas luces doradas que se reflejaban en las relucientes latas de salsa de arándanos, pasteles de calabaza y filas de pavos congelados, preparados para el Día de Acción de Gracias. Las familias se movían alegremente por la tienda, con los carritos llenos de artículos esenciales para las fiestas. Pero en medio de esa alegre actividad, Noah Mitchell se quedó paralizado, mirando la etiqueta de un pavó que no podía permitirse. Sus manos curtidas, marcadas con leves cicatrices tanto de quemaduras en la cocina como de recuerdos del campo de batalla, temblaban ligeramente al buscar su gastada cartera. Noah miró a su hijo Charlie, que estaba a su lado, ordenando y reordenando meticulosamente los artículos en su carrito casi vacío. El mundo de Charlie funcionaba con precisión y patrones. Su autismo hacía que las fiestas fueran maravillosas y abrumadoras a la vez. «Papá, ¿podemos comprar el pavó grande?» Lo dibujé en mi dibujo de acción de gracias en la escuela. La voz de Charlie seguía fija en el carrito de la compra, evitando el contacto visual, como solía hacer al pedir algo. Noah sintió que se le encogía el corazón. Sabiendo que los pocos billetes arrugados en su cartera no alcanzarían ni para el pavó más pequeño, y mucho menos para las guarniciones que debían acompañarlo. «Quizás la próxima vez, amigo», susurró Noah, forzando una sonrisa mientras se daba la vuelta para ocultar las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era para la gratitud y la familia. Pero para Noah, se había convertido en un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Su carrera militar terminó por un artefacto explosivo improvisado en Afganistán. Su puesto de jefe de cocina fue despedido tras declararse homosexual, el rechazo de sus padres y la muerte de Michael 3 años atrás. Ahora trabajaba a tiempo parcial en un restaurante local, ganando apenas lo suficiente para mantener las luces encendidas en su pequeño apartamento. Al otro lado del pasillo, Grace Reynolds notó la silenciosa interacción. A los 10 años, poseía la aguda capacidad de observación de una niña que había pasado años interpretando las expresiones de los adultos en hogares de acogida. Tiró de la manga de su padre. «Papá», susurró, señalando discretamente a Noah y Charlie. «Ese hombre parece triste. Y mira al niño. Está dibujando algo en su cuaderno». Alexander Reynolds levantó la vista de su teléfono. Impecablemente vestido con un abrigo a medida, parecía el exitoso director ejecutivo de Reynolds Foods. Sin embargo, algo en la voz de su hija le hizo mirar fijamente a la pareja sentada al otro lado del pasillo. La postura militar del padre contrastaba con su expresión derrotada. La intensidad del niño, concentrado en su dibujo de una mesa de acción de gracias. Si alguna vez has presenciado un momento en el que la amabilidad lo cambió todo, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte a Historias del Corazón. Cada pequeño gesto de compasión merece ser compartido, y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. «Papá», insistió Grace, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Es acción de gracias. ¿No deberíamos ayudarlos?» Algo se movió en el pecho de Alex, una extraña punzada de remordimiento que no había sentido en años. El éxito, las adquisiciones y las reuniones de la junta directiva habían consumido su vida, dejando poco espacio para la conexión humana más allá de la gracia. Pero sus palabras atravesaron sus muros cuidadosamente construidos, recordándole cuando él mismo se quedó solo, recién viudo con una hija adoptiva a la que apenas sabía cómo cuidar. A veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más fuertes, recordándonos que, bajo nuestras diferentes circunstancias, todos buscamos las mismas conexiones humanas. La conversación comenzó torpemente en la cafetería del supermercado. Noah, al principio, rechazó la ayuda. Orgullo evidente en su postura erguida militar a pesar del cansancio visible en sus ojos. Charlie estaba sentado cerca, absorto en su detallado dibujo del pavó, levantando la vista ocasionalmente cuando Grace hacía comentarios amables sobre su obra de arte. Alex observó cómo los movimientos metódicos del pequeño reflejaban patrones que había visto en Grace durante sus primeros días de adaptación. La observación cuidadosa.
La necesidad de previsibilidad en un mundo impredecible. Charlie tiene autismo de alto funcionamiento. Noah explica en voz baja, notando la atenta observación de Alex. Ve el mundo de manera diferente, con más patrones, más detalles de los que la mayoría de nosotros notamos. Las fiestas son difíciles con los cambios en la rutina, pero le encantan las tradiciones. Alex asintió, entendiendo mucho más de lo que Noah se daba cuenta. Grace también necesitaba constancia. Después de pasar por 4 hogares de acogida, la estructura se convirtió en su seguridad. Hizo una pausa, sorprendido por su propia franqueza con un desconocido. Ser padre soltero no entraba en mi plan corporativo de 5 años. Un discreto entendimiento surgió entre ellos. 2 padres que recorrieron caminos inesperados. Cuando Noah finalmente compartió su historia, se desarrolló como capítulos de un libro escrito con dolor y resiliencia. El servicio militar le dio un propósito hasta que una explosión le destrozó la pierna y dejó heridas invisibles que la pesadilla aún atormentaba. Una prometedora carrera culinaria truncada cuando un colega celoso lo delató ante el conservador dueño de su restaurante. Padres que citaron las sagradas escrituras al cerrarle la puerta. Y Michael, el compañero que lo ayudó a sanar, que luchó junto a él para adoptar a Charlie, quien falleció en un accidente automovilístico 3 años antes. Hace un tiempo, mientras conducía a casa del trabajo. Cocinar me salvó 2 veces, admitió Noah, mientras sus dedos trazaban patrones distraídos sobre la mesa, como solía hacer Charlie. Primero, después de Afganistán, luego después de Michael. Hay algo en la disciplina, en la transformación de los ingredientes. Me centra cuando el TEPT golpea con más fuerza. Alex escuchó sin interrumpir, reconociendo la inusual autenticidad de alguien que había enfrentado sus miedos más profundos y los había sobrevivido. La máscara corporativa que usaba a diario se desvanecía cada vez más. Tuve este sueño una vez, continuó Noah, con la voz cada vez más fuerte al hablar de la Mesa de la Paz, un restaurante donde los veteranos pudieran encontrar comunidad, donde familias de todo tipo fueran bienvenidas, donde la comida pudiera salvar diferencias y sanar viejas heridas. Charlie incluso diseñó un logotipo, una mesa con diferentes sillas a su alrededor. Pero los sueños necesitan capital, y los bancos no están haciendo cola para financiar a un veterano gay con TEPT. Al despedirse esa noche, Alex llevaba consigo la historia de Noah, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de un hombre que había dado tanto a su país y recibido tan poco a cambio. La simple pregunta de Grace durante el viaje de regreso a casa, ¿no puedes ayudarlo? Papá, ayudas a grandes empresas todo el tiempo, resonó en sus pensamientos mucho después de que ella se durmiera. A veces, los sueños que enterramos son precisamente los que vale la pena excavar. No solo por nosotros mismos, sino por la sanación que podrían brindar a otros en el camino. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la plaza del pueblo de Oakich mientras Noah estaba frente a la tienda vacía. La mano de Charlie firmemente en la suya. El edificio necesitaba reparaciones, la pintura descascarada. Las instalaciones eran anticuadas, pero sus grandes ventanales con vistas al parque eran prometedores. Había pasado por allí a diario durante meses, permitiéndose imaginar posibilidades antes de que la realidad lo derribara. Hoy era diferente. La llamada del agente inmobiliario le había parecido imposible. Un benefactor anónimo había pagado 6 meses de alquiler por adelantado, solicitando específicamente a Noah Mitchell como inquilino. «¿Este va a ser nuestro restaurante, papá?», preguntó Charlie, mientras su mano libre dibujaba con cuidado patrones invisibles en el cristal de la ventana. Noah apretó la mano de su hijo, temeroso de albergar demasiadas esperanzas. «Quizás, amigo, quizás sí». Al otro lado de la ciudad, Alex asistía a una tensa reunión de la junta directiva, con la atención dividida entre las proyecciones trimestrales del mensaje que esperaba de su abogado privado, confirmando el anonimato de la transacción. La voz preocupada de su director financiero interrumpió sus pensamientos. «Alex, la Junta tiene reservas sobre abrir el nuevo local cerca de la urbanización de Whitman.
Prácticamente está dirigiendo la ciudad, y los rumores sobre su campaña a la alcaldía están cobrando fuerza. Richard Whitman. Incluso su nombre le oprime el pecho a Alex. El concejal representaba todo aquello contra lo que Alex había luchado en su ascenso al éxito. Dinero antiguo, privilegios y una discriminación particularmente perniciosa disfrazada de valores comunitarios. El dibujo a lápiz de gras se colgaba en su oficina, su interpretación del restaurante soñado de Noah, con monigotes de todas las formas y colores reunidos alrededor de las mesas. Lo había titulado simplemente La Mesa de Charlie. El nombre se le había quedado grabado en la mente a Alex. Cuando se firmó el contrato de arrendamiento y comenzó la renovación, los rumores se extendieron por Oakich como el viento otoñal entre las hojas caídas. Noah esperaba resistencia. La reputación conservadora del pueblo no era un secreto. Lo que no había previsto era que la oposición organizada a las solicitudes de permisos retrasara misteriosamente las llamadas anónimas al Departamento de Salud antes incluso de que instalaran los electrodomésticos. Y que Whitman apareciera en las reuniones del pueblo hablando con seriedad sobre establecimientos que contradecían los valores familiares sin mencionar nunca directamente el nombre del nuevo restaurante. Noah persistió, trabajando de noche en el restaurante, mientras que durante el día pintaba paredes y construía mesas con madera reciclada. Los dibujos de Charlie cubrían los menús improvisados de la oficina, diseñados con su precisa caligrafía. Planos con mesas dispuestas en patrones geométricos perfectos. Cada contratiempo fortalecía la determinación de Noah, transformando la disciplina militar en determinación civil. Eleanor Thompson lo cambió todo. La anciana tendera apareció una mañana, golpeando con su bastón el nuevo letrero que Noah acababa de colgar en la mesa de Charlie, con el logotipo de sillas desiguales alrededor de una mesa acogedora. Mi heraldo luchó en Vietnam, declaró con naturalidad. Regresó diferente, como muchos. Durante 30 años dirigí la tienda de abarrotes con él, saltando ante petardeos de coches y despertando de pesadillas. Su mirada penetrante evaluó a Noah. El padre del concejal Whitman no le sirvió café a Harold porque se casó con una mujer negra. Algunas cosas cambian lentamente en los pueblos pequeños, hijo, pero sí cambian si la gente buena se mantiene firme. Al día siguiente, Eleanor llegó con su círculo de acolchados de la iglesia. Al día siguiente, 2 veteranos del grupo de apoyo de Noah trajeron herramientas. Pequeños actos de alianza tendieron puentes en la dividida comunidad de Oakich, lo que sugiere que bajo la tensión superficial, la compasión esperaba silenciosamente a que se le permitiera emerger. Cuando surgen barreras, a veces surge el mayor coraje. La clave no reside en luchar contra ellos solo, sino en permitir que otros tengan la oportunidad de apoyarte en la batalla. La noche anterior a la apertura de la mesa de Charlie, Noah estaba solo en la cocina, acariciando las encimeras restauradas. Cada superficie brillaba, un marcado contraste con el caótico viaje de los últimos meses. Afuera, la luz de la lámpara iluminaba el letrero pintado a mano que se mecía suavemente con la brisa otoñal. Dentro, sillas desiguales rodeaban mesas hechas de madera de granero recuperada, cada una contando su propia historia de restauración. Alex había mantenido la distancia públicamente, aunque Noah sospechaba de las donaciones anónimas que ocasionalmente aparecían. Equipo de cocina nuevo. Los materiales de marketing provenían del director ejecutivo. Sus conversaciones privadas se habían vuelto más frecuentes, a menudo a altas horas de la noche, después de que Charlie y Grace se hubieran dormido. Esas llamadas se habían convertido en un salvavidas para Noah a medida que la oposición se intensificaba, apoyándolo cuando la duda amenazaba con vencer su determinación. El día de la inauguración amaneció con una tensión inesperada. Un pequeño grupo de manifestantes se reunió al otro lado de la calle, sosteniendo carteles con citas bíblicas y lemas sobre valores familiares. Noah observaba por la ventana cómo Charlie ordenaba meticulosamente los cubiertos, felizmente concentrado en su tarea asignada, en lugar de en el alboroto del exterior. Simplemente tienen miedo de lo que no entienden, comentó Eleanor,
quien llegó temprano con flores frescas para cada mesa. El miedo a veces hace que la gente olvide su propia humanidad. Al mediodía, algo extraordinario sucedió. Por cada manifestante que había afuera, entraban 2 clientes, veteranos con insignias de servicio, familias con niños, parejas de ancianos celebrando aniversarios. La cocina bullía de actividad mientras el menú cuidadosamente elaborado por Noah, comida reconfortante, elevada gracias a su formación profesional, pasaba del pedido al plato. Charlie prosperó en su puesto de anfitrión designado, saludando a los comensales con frases practicadas y sentándolos según su plano memorizado con precisión. Entonces apareció el mismísimo Richard Bittman. Las cámaras de las noticias locales lo seguían. El concejal había elegido el momento oportuno, estratégicamente, la hora de la cena. Máxima audiencia. Exigió hablar con el dueño. Su voz se oyó deliberadamente por el comedor abarrotado. Noah salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. El restaurante quedó en silencio. Señor Michey, comenzó Whitman, sin que su sonrisa de político practicante le llegara a los ojos. Estoy realizando una revisión de salud pública y seguridad en nuevos establecimientos. Varios ciudadanos preocupados han cuestionado sus cualificaciones. La insinuación flotaba en el aire. Antes de que Noah pudiera responder, una voz autoritaria rompió la tensión. Sus cualificaciones incluyen servir a este país mientras usted esquivaba el reclutamiento. Richard. Alex estaba en la puerta. Grace estaba a su lado. La inesperada presencia del director ejecutivo provocó una visible sorpresa en el rostro de Whitman, que rápidamente se disimuló con compostura política. Reynolds, es interesante verte por aquí. No sabía que tu empresa invirtiera en establecimientos tan especializados. Estoy aquí como ciudadano particular disfrutando de una cena con mi hija, respondió Alex con serenidad. Aunque me pregunto cómo podría el comité de ética ver tu acoso público a un veterano condecorado y propietario de una pequeña empresa. La confrontación se intensificó cuando alguien filtró en redes sociales que Reynolds Foods había ayudado a financiar la mesa de Charlie. Los precios de las acciones se tambalearon. Los socios corporativos cuestionaron el criterio de Alex. La junta directiva convocó una reunión de emergencia exigiéndole que se distanciara de la controversia. Esa noche, en el restaurante a oscuras, después del cierre, Noah enfrentó su propia crisis de fe. Fue egoísta arrastrarlos a ti y a Grace a este lío. Tal vez este pueblo no esté listo. Tal vez fui un insensato al pensar que podía construir algo aquí. La respuesta de Alex no fue con palabras, sino con un simple gesto. Tomó la mano de Noah por encima de la mesa donde estaban sentados. Su toque comunicó lo que ninguno de los dos había expresado en voz alta. Cuando las tormentas se arremolinan en nuestro interior más profundo. Sueños, a veces valentía. Significa simplemente negarse a abandonar el barco. Confiar en que lo que hemos construido puede resistir la tempestad si no la enfrentamos. Solos. Un año después de su primer encuentro en el pasillo del supermercado. La mesa de Charlie rebosaba de actividad. El restaurante no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el inesperado lugar de reunión de Oakich. Grupos de apoyo a veteranos se reunían en la trastienda los martes. Por la noche, clases de cocina comunitaria llenaban las mañanas de fin de semana. Y hoy, en Acción de Gracias, todas las mesas estaban abarrotadas de comensales de todo el espectro socioeconómico y político de su pequeño pueblo. Noah se movía eficientemente entre la cocina y el comedor, con la cojera de su antigua lesión apenas perceptible mientras orquestaba la multitudinaria cena comunitaria, gratuita para cualquiera que necesitara un lugar al que pertenecer durante la festividad. El evento había atraído 3 veces la asistencia esperada. Charlie guió con orgullo a los recién llegados a sus asientos. Su sistema para rastrear reservas era impresionante incluso para los Alex,
con mentalidad empresarial. La transformación se extendió más allá de las paredes del restaurante. Tras el video viral de Whitman confrontando a Noah y la férrea defensa de Alex, surgieron conversaciones inesperadas en Oakich. Las reuniones del Consejo Municipal se convirtieron en foros para examinar políticas obsoletas. Reynolds Foods había lanzado un programa de emprendimiento para veteranos, con Noah como su primer mentor. Lo más sorprendente fue el propio Richard Whitman. Su cálculo político fracasó cuando su propio sobrino salió del closet tras observar cómo el pueblo trataba la mesa de Charlie. La confrontación posterior, privada, dolorosa y finalmente, sanadora, despertó algo inesperado en el concejal. Nunca sería un aliado. Pero su oposición se había suavizado hasta convertirse en una reticente tolerancia de vivir y dejar vivir. Nunca esperé esto, admitió Noah en voz baja a Alex mientras observaban la diversa reunión desde la puerta de la cocina. Sus dedos se entrelazaron discretamente. Su relación había evolucionado de amistad a algo más profundo, basado en el respeto mutuo y un propósito compartido. Grace y Charlie estaban sentados en una mesa de la esquina, con las cabezas inclinadas sobre sus cuadernos a juego, diseñando el menú de la próxima temporada con meticuloso detalle. Eleanor Thompson golpeó su copa, llamando la atención. La sala se quedó en silencio gradualmente cuando la anciana se puso de pie, su dignidad imponiendo respeto a pesar de su baja estatura. Hace 50 años, mi heraldo no podía sentarse en ciertas mesas de este pueblo. Comenzó, hoy, miro a mi alrededor y veo lo que se hace posible cuando elegimos ver primero la humanidad del otro. Levantó su copa por la mesa de Charlie. No solo un restaurante, sino un recordatorio de que lo más enriquecedor que podemos hacer es hacernos un hueco. Los aplausos llenaron la sala. Noah sintió que las manos de Charlie se deslizaban entre las suyas. Su hijo levantó la vista, estableciendo un inusual contacto visual, con una pequeña sonrisa en los labios. «Papá», susurró. «Nuestra mesa ahora tiene muchas sillas diferentes, igual que mi dibujo». De hecho, su familia se había expandido de maneras inesperadas. Alex y Grace, Eleanor, los veteranos que se habían convertido en tíos de Charlie, el personal que había encontrado su lugar dentro de las paredes del restaurante. Diferentes sillas, diferentes historias reunidas alrededor de una mesa. ¿Alguna vez has presenciado cómo un solo acto de bondad creó un impacto que transformó a toda una comunidad? Comparte tu historia en los comentarios. Quizás alguien necesite escuchar exactamente lo que has experimentado. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historias del Corazón, donde celebramos el poder de la valentía, la aceptación y el amor en sus múltiples formas. Porque a veces la familia que creamos se convierte en el hogar que hemos siempre necesario.